Bien, muy buenas tardes, damas, caballeros, colegas, estudiantes, público en general. Bienvenidos a esta nueva sesión de investigación en ciencias médicas organizada por el programa de doctorado en ciencias médicas de la Universidad de la Frontera. Hoy día contamos con la presencia del profesor doctor Mariano del Sol, quien es profesor titular de nuestra universidad, es el director del Centro de Excelencia de Estudios Morfológicos y Quirúrgicos de nuestra universidad. Además, director del programa de doctorado en Ciencias Morfológicas, creador de ese mismo programa, y obviamente entonces comprenderán ustedes que su área disciplinar es la morfología. Y hoy nos acompaña para conversarnos algunos aspectos relacionados con la morfología y la morfometría experimental. Dejo con ustedes al doctor del Sol, después de cuya exposición abriremos las sesiones de preguntas y comentarios con la audiencia. Muchas gracias, Mariano. Bien, muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla primero y vamos a hablar un poquito de lo que hacemos en investigación en morfología y morfometría experimental. La verdad es que quisiera decir de que esta es una línea que nosotros desarrollamos dentro de lo que es el Centro de Excelencia. Bueno, en colaboración entre los dos doctorados en ciencias médicas y ciencias morfológicas, que están reunidos en este grupo en este centro, y donde nosotros tenemos una serie de laboratorios donde realizamos nuestros estudios, ¿ya? La morfología y la morfometría experimental se da en, en la, en la Facultad de Medicina, específicamente en el área de morfología, ¿cierto? En ciencias básicas, pero nosotros estamos integrados con la parte clínica y quirúrgica desde hace mucho tiempo para hacer estudios de experimentación animal y en morfología también humana. Yo quisiera mostrarle, aquí está el Centro de Excelencia en Estudios Morfológicos y Quirúrgicos. Bueno, ahí tenemos alguna cosa. Mostré algunos laboratorios solamente para decir de que nosotros hacemos desde la morfología macroscópica hasta la molecular, hacemos la parte bioquímica, todas las tesis, las investigaciones que se hacen generalmente están pidiendo exámenes moleculares, exámenes de tipo bioquímico, también mesoscópico, histológico, etc. Entonces, tenemos un centro donde podemos desarrollar toda esta técnica. Recientemente nosotros ganamos un proyecto grande, ya de alrededor de 300 millones, para un microscopio que va a llegar luego, ¿ya? Y que nos va a permitir, ¿no es cierto?, analizar células en vivas, etc. Bueno, tenemos varias dependencias, voy a mostrar solamente esto, ¿no?, que corresponde a la parte del pabellón para cirugía de animales menores, principalmente ratas, ratones y cuya y conejos, donde hacemos también los estudios. Estas son nuestras dependencias, son bastante Disculpa, grandes. Mariano, que te interrumpa, no estás compartiendo pantalla. ¿Ah, no? Qué raro. Sí, pues de nuevo. Qué raro. Nadie me hizo. Bueno, voy de nuevo. Ahí yo me imagino que sí. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Ya, Ahora sí. perfecto. Eso es lo que les mostré recién. Esto es lo que es el centro, ¿ya? Ahí tenemos parte de lo que es la infraestructura, ¿ya? Como les decía, bueno, hay equipamiento, hay mucho equipamiento. Esta es la parte de bioquímica, la parte de cirugía. Bueno, y tiene muchas dependencias, ahí están todas. A esto hay que sumarle, si me permite el doctor Materola, a su unidad ahí al lado que está, ¿ya? Y todo eso hace lo que es el CEMIC en el fondo, porque el CEMIC estaría, ¿no es cierto?, formado no solamente en un centro de excelencia para estudios morfológicos y quirúrgicos, sino también incorporando al posgrado, de cuya dirección depende
el doctor Manterola, ¿ya? En el fondo del SEMI, y agrupa a los doctorados de ciencias morfológicas, ciencias médicas, también a los magísteres, ¿no es cierto?, que están aquí. Entonces aquí se desarrollan las tesis, se desarrollan los estudios, ¿ya? En todo esto lo que ven aquí abajo, ¿ya? Abajo es la parte inicial, ¿ya? Donde están todos los laboratorios, estos son todos laboratorios, ¿ya? Aquí por acá está la sala de los estudiantes, y hay una serie de otras dependencias también. Y bueno, acá está la parte molecular que está separada, en este momento la tenemos aislada, no sé, tenemos un cierraquillo acá con puerta, porque hasta la próxima semana nosotros vamos a estar realizando los exámenes de COVID, ¿no es cierto? Las PCR, estamos realizando PCR de marzo del año pasado, y nuestro compromiso era hasta diciembre, ahora lo prolongamos después hasta marzo y ahora hasta junio. Entonces, a partir de la próxima semana esperamos liberar este sector para que podamos hacer los exámenes de molecular nosotros. Y contamos, como ven ustedes, con bioterio y un montón de... Este es un bioterio, sale ratones para COVID. Aquí tenemos otra infraestructura, ¿ya? Y aquí tenemos otra más ahora que construida, este es un plano antiguo, y aquí otra de un proyecto. Tenemos también un auditorio, ¿ya? Etc. Bueno, ¿por qué yo pongo esta imagen siempre? Porque gracias a este señor, que es Eugenio Garfield, el famoso creador del ISI, ¿no es cierto?, el que nos tiene a nosotros a todos haciendo doctorado, publicando, porque si no publicamos, morimos, dicen, ¿ah? El que no publica no existe, y por lo tanto para publicar hay que investigar, y por lo tanto esta es la persona que nos metió en todo esto. Y bueno, vamos a definir rápidamente y muy simple la morfología humana y animal. Estudia la estructura de distintos puntos de vista, aspectos macroscópicos, microscópicos y del desarrollo, tanto el punto de vista normal, patológico como experimental, ¿ya? Y la morfometría es lo que mide, pues en el fondo significa forma y medición, ¿ya? La forma y la medición de la estructura, ¿ya? La morfometría también se puede aplicar a toda la ciencia en el fondo, ¿ya? Ciencias ambientales, ciencias del suelo, etc. De hecho, cuando postulamos una vez, nos preguntaron morfometría, ¿de qué ustedes hacen? ¿O de qué? ¿De las piedras? Bueno, así fue la ignorancia de algunos evaluadores. Bueno, entonces hay un estudio, la definición de un estudio científico, la forma y dimensiones de algo, de alguna cosa, ¿ya? Y nosotros podemos hacer cuantificar, ¿ya? La forma bajo innumerables técnicas, ¿ya? Desde la morfometría cuantitativa, ¿ya? Que es esta, hasta la morfometría geométrica y otras técnicas para medir forma y tamaño en las diferentes estructuras, ¿ya? Bueno, hay muchos trabajos que nosotros bueno, yo estoy presentando lo mío en realidad con los estudiantes. Hay muchos otros trabajos que se han publicado. Y aquí una de las cosas más básicas es la anatomía y morfología humana, donde uno puede descubrir, por ejemplo, en disecciones hacemos macroscopía también. Por ejemplo, aquí presencia de un músculo pectoral tercero, o por ejemplo acá un músculo abductor del dedo mínimo de la mano, cuál es la importancia anatomoclínica. Acuérdense que este es un músculo solamente que se refiere acá abajo en el punto 2 solamente al dedo mínimo, y viene un fascículo de arriba, por lo tanto altera la función. También hacemos investigación y cuantificación de los músculos, por ejemplo aquí en este caso los músculos interóseos, en este caso en el pie, o como vemos la inserción del tendón calcáneo. Dice, bueno, todo el mundo sabe, claro, pero hay diferentes tipos de inserción, ¿ya? En el calcáneo, que se puede realizar en la parte superior, la parte posterior, en el tercio superior, etc., junto este tendón calcáneo o separado de este otro tendón, ¿no es cierto?, que sería el tendón del músculo plantar, ¿ya? Músculo plantar, fíjense que ustedes que no llega a la planta, eso es paradojal, un músculo que no llegue a la planta y se denomina plantar. Por lo tanto, nosotros también hemos desarrollado una línea de investigación en terminología anatómica, histológica, embriológica, dimórfica, etcétera, para plantear estos casos donde la terminología no se encuentra bien. Aquí tenemos, por ejemplo, investigaciones sobre arterias circunflejas femorales. Nosotros hemos visto que los libros, cuando uno enseña
enseña, por ejemplo, que las arterias circulares femorales se originan de la arteria femoral profunda, como tenemos acá, ¿cierto? Aquí está el número 3, la seccional arteria femoral, y aquí están haciendo las dos femorales, circunfleja femoral medial y lateral, pero esto no se da en todos lados igual. Entonces, en todos los cuerpos, es distinto, y nosotros tratamos de hacer algo acá en Chile, en Temuco, porque generalmente estudiamos con de libros de otras latitudes, ¿ya? También estudiamos la vena de la fosa. Por ejemplo, aquí hay un trabajo relativamente fácil que se hizo sobre la vena safena magna y la relación que tenía con el nervio safeno a nivel talocrural. Fíjense aquí, hicimos morfometría también de esto y determinamos si por delante, por detrás, medial, lateral, etc. Hay que pensar de que esta vena safena por delante del maleolo medial que está acá, generalmente un 100% está en esta posición, de tal manera que puede resultar muy fácil para su punción. Pero necesitamos saber también la posición del nervio para no lesionarlo. Tenemos acá, por ejemplo, una arteria de importancia también clínica, en el sentido que esta la podemos llevar hacia como un pedículo, ¿no es cierto?, hacia otros lugares, que esta es la que investigamos, la arteria circunflejílica superficial, que paralelo al ligamento inguinal va ahí con un ramo profundo y superficial. Hicimos morfometría de ella. Aquí tenemos, por ejemplo, la morfología y morfometría, ¿ya?, de los tendones del músculo palmar largo también, ¿ya? Y ahí ven las imágenes. Acá también tenemos un estudio de las venas de la fosa cubital. Uno siempre estudia esto porque los libros realmente no tienen nada que ver, los del libro de anatomía, con lo que aparece en las imágenes y en las disecciones, y por lo tanto hemos hecho varios estudios de esto. También la distribución de los nervios cutáneos, ¿no es cierto? Y hacemos morfometría de esos nervios, ¿ya? Vemos, por ejemplo, acá el número de fibras de cada uno de los nervios. Por ejemplo, aquí el nervio isquiático, el tibial y el fibular común, ¿ya? ¿Cuál es la cantidad de fibras? En este caso se analizan 5 muestras. Nosotros, cuando trabajamos en estereología, el número mínimo es 5 muestras. De ahí que tenemos dificultad a veces para que nos entiendan, principalmente la gente de estadística, ¿ya?, porque son pocas muestras. Dicen, trabajaron con 5 pacientes, con 5 muestras, y la verdad es que nosotros lo hacemos en la estereología, pero porque medimos no solamente 5 muestras, vemos 5 muestras, 5 campos, contamos 5 veces dentro de ese campo, de tal manera que no son 5, son 125. Bueno, acá tenemos morfometría de los nervios sensitivos del dorso del pie, también con morfometría, ¿cierto? Nosotros trabajamos mucho en nervios también. También algunas disecciones que hacemos, ya a nivel de la mano, por ejemplo, ahí tenemos algunas disecciones, o del pie. Fíjense aquí, nosotros criticamos por qué los nervios digitales palmares comunes, el ramo superficial del nervio ulnar, y nervios digitales plantares comunes, el ramo superficial del nervio plantar lateral. ¿Por qué hay un error ahí anatómico? Porque no hay nervios digitales, solamente uno solo, y lo mismo en la mano y en el pie, ¿ya? Y la terminología internacional dice que hay más de uno, porque está en plural. Y eso también lo aclaramos en publicaciones. También hacemos estudios de otro tipo, morfológico, pero aplicado a esa antropología biológica. Por ejemplo, aquí tenemos un trabajo sobre la faceta coracoclavicular, de la articulación coracoclavicular, ¿ya? La verdad es que se decía que en América Latina no existía esta articulación, y nosotros la encontramos varias veces, principalmente en hombro doloroso. Uno puede en imágenes observarla mejor. También hacemos estimaciones. Por ejemplo, aquí hace tiempo una estimación sobre volúmenes, ¿ya? Nosotros podemos ver volúmenes. Aquí hay un método que utilizamos, que es el método de Cavalieri, ¿ya? Cuando uno hace estos estudios morfométricos, ya estereológicos,
necesita indudablemente hacer un pequeño curso para poder entender la técnica y poder determinar todos estos parámetros, ¿ya? Biométricos, de estructura. Por ejemplo, aquí era de la cavidad orbitaria, ¿ya? Entonces, a través de tomografía computada y el principio Cavalieri, nosotros terminamos el volumen. Por ejemplo, tenemos también líneas porque trabajamos con veterinarios, entonces también hay morfología experimental en peces. Aquí hay una imagen de un trabajo de formación de la aleta caudal en alevines de salmón del Atlántico, ¿ya? Este año tuvimos que suspender justamente esto porque no había salmones, o sea, se nos produjo un problema, tuvimos que suspender congelar a un estudiante por un año porque no teníamos las muestras, a propósito de pandemia también. Y aquí vemos los diferentes estados de formación de la aleta caudal, por ejemplo, de este alevín, y aquí vemos la aleta, ¿ya? Y esto se deforma, nosotros vimos por la temperatura que tiene que tener adecuada los peces para que sobrevivan. Entonces, cuando tienen una deformación de la aleta, lógicamente van a tener que, mueren, digamos, y una pérdida para la industria. Nosotros trabajamos con salmoneras también. Y ahí hay imágenes bonitas. Aquí hacemos también estereología, hacemos morfometría cuantitativa de lo que es el pez. Aquí en este caso son alevines, ¿ya? Y donde nosotros mostramos la aleta acá, ya con diferentes técnicas, ¿ya? Hay diferentes técnicas, desde azul de Alcián, HE, o hematoxilina eosina, por supuesto, o otras técnicas específicas para la marcación de esta aleta. Entonces, son técnicas bastante bonitas y que nos resultan bien interesantes para los estudios. También tenemos estudios en morfología, hemos hecho y embriología experimental. Ya recientemente publicamos un trabajo en el Anatomical Review sobre el desarrollo del sistema nervioso central en conejos. Los conejos que nosotros tenemos son los rictolagos cunículos, ¿ya? Y lo hicimos en conjunto con la gente de Brasil, ¿ya? En esta revista. Por ejemplo, aquí tenemos también un trabajo de morfología y morfometría, principalmente morfométrica, en embriones, en la relación que existe entre el útero y el embrión, pre- y postimplantacional en conejos. Es una línea que comenzamos un tiempo atrás. También estamos desarrollando, a propósito de COVID, estamos con unos estudiantes, lo que es morfología y morfofisiología pulmonar. Ahí tenemos algunos trabajos, ¿ya? Y un fuerte de la investigación que donde tenemos es la cirugía maxilofacial y morfología experimental y clínica. Aquí tenemos un trabajo del Clinical Oral Investigation que recientemente salió publicado y es de una una egresada del doctorado de Ciencias Médicas, ¿ya? La doctora Verónica Iturriaga, con quien se trabajó en la articulación temporomandibular también de conejo, donde vemos los efectos de lo que provoca el ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular en el caso de osteoartritis inducida. Nosotros empleamos diferentes técnicas, ¿ya? Para hacer, por ejemplo, aquí tenemos el disco, la articulación, la ATM, ver los efectos, ¿ya? Que provoca estos diferentes, digamos, ácidos hialurónicos de diferente peso molecular, por así decirlo, en la superficie, ¿ya? de lo que es el cartílago. Y bueno, y también a través de diferentes técnicas hicimos, ¿no es cierto?, morfometría. Ahí ven ustedes otras tinciones, ¿ya? Que se ven bastante bonitas. Como digo, este es un trabajo reciente, salió hace un mes atrás. También hemos hecho estudios relacionados con lo que es los defectos críticos, ya que provocados en calota en este caso de conejo, para el estudio de
de diferentes compuestos para la consolidación ósea. Y bueno, ahí tenemos una muestra. Esto también lo hicimos en morfometría, ¿ya? Y también lo vemos a través de microscopía. Hay muchas técnicas que se emplean aquí, por ejemplo, en este caso, en una hiperplasia condilar, ¿ya? Y vean ustedes que está marcado acá, luego seguimos, ¿no es cierto?, ampliamos esta imagen y hacemos la morfometría. Bueno, estas son todas publicaciones donde vean ustedes que son análisis histomorfométrico, porque yo, como dije al inicio, la morfometría puede ser macroscópica, podría ser microscópica o del desarrollo también. O sea, y aquí tenemos esa evidencia. También nosotros hacemos plastinación. Plastinación principalmente está a cargo del doctor Nicolás Ottone, con que participamos. Esto es un mundo nuestro, ya que realizó su tesis doctoral empleando la técnica de plastinación. En plastinación también se hace morfometría, se hace morfología, se hace morfometría y también se hace reconstrucción a través de secciones, ¿no es cierto?, que es la estereología. Y aquí lo tienen, en un trabajo publicado también, fue el año pasado, y ahí lo tienen, y vean ustedes cómo está el análisis, ¿no es cierto?, morfométrico aquí, en esta parte, recostado. En morfología experimental y en modelo de morfología experimental también tenemos bastante trabajo. Aquí tenemos, por ejemplo, reparación de lesiones musculares por incisión quirúrgica, coadyuvada por una formulación basada en miel nativa, Humo Plus. Esto fue hecho en conejo, ¿no es cierto?, fue una cirugía en el músculo tibial anterior, que es donde se realizan los controles también. Esta comprometió a la parte más profunda, también la parte muscular. Aquí hay también la biopsia de músculo. Y vimos ahí, ¿no es cierto?, cómo se produce la reparación en base a qué, en base a una miel nativa, como decía, pero a lo que es el Ulmo Plus, que es un producto que nosotros desarrollamos en el CEMIC, conjuntamente con la facultad, en este caso ingeniería, pero era bioquímica y también químico-farmacia, principalmente química-farmacia de la Facultad de Medicina, para un producto que ya está licenciado, está en el mercado, que fue producto de un proyecto grande que nosotros ganamos de Corfo, que nos permitió, ¿no es cierto?, desarrollar durante varios años este producto y colocarlo en el mercado. Bueno, también aquí nosotros tenemos estudios a nivel molecular, ¿ya? Y también a nivel de microscopía electrónica. Y nosotros vemos que podemos hacer la estereología, ¿ya?, y la morfometría también a ese nivel, ¿ya?, a nivel digamos, de microscopía electrónica. Entonces, bueno, aquí comparamos, en este caso, mitocondria hepática en ratones obesos inducidos por la dieta, ¿ya? Y bueno, hay estudios, como ven ahí, los resultados. También cuantificamos, o sea, una de las cosas que, es decir, contar, ¿ya? Aquí cuantificamos, contamos fibras colágenas, por ejemplo, en este caso fue en perros y perras que fueron tratadas con medroxiprogesterona, acetato de medroxiprogesterona, y también hicimos ahí estereología y morfometría, ¿ya? Este trabajo fue publicado hace unos años atrás en una revista brasileña, ¿no? Lo que les decía recién con respecto al producto que desarrollamos, ¿ya? Se denomina Ulmo Plus, tiene secreto industrial, y aquí tenemos un trabajo hecho en cavia porcelu. Cavia porcelu, ¿por qué? Nosotros tenemos, les decía, animales, ratas, ratones,
cuye, conejo. El cabio porcelo, el cuye, o conejillo de India, este animal no produce vitamina C igual que el hombre, por lo tanto, nosotros nos facilitaba como modelo para en el caso de cicatrización. ¿Ya? Y tenemos diferentes estudios hechos en este modelo, y a veces era suplementado solamente con ácido ascórbico, otros con algunos excipientes. Aquí tenemos un trabajo colocado en Barton's Trauma, en americano, donde hicimos estos estudios. Aquí tenemos estudios, por ejemplo, medimos la anchura de la herida, la profundidad, y como aquí está marcado, ¿no es cierto?, la parte donde se va regenerando, reepitelizando, etc. Tenemos también algunos estudios en la revista latinoamericana de enfermería, por ejemplo, esta es una revista WOS que afortunadamente está en Cuartil Doya, y donde aplicamos el producto. También acá tenemos otro estudio en el International Clinic Experimental Medicine relacionado con lo mismo, y ustedes ven acá cuando hay un análisis estereológico, ¿ya? De lo que es de lo que es la experiencia, ¿no?, del estudio, y vemos acá, ¿no es cierto?, analizamos, por ejemplo, los fibroblastos, decía volumen, decía superficie de los fibroblastos, etc. O sea, un análisis estereológico de ellos. Aquí tenemos uno en Experimental Pathology, ¿ya? Otro trabajo. Aquí estudios de tipo, este fue en Annals of Anatomy, es un estudio que ha recibido fue hace tiempo, muchas citaciones, ha sido muy citado. Bueno, aquí también un estudio experimental hecho por la doctora Vázquez cuando realizó su doctorado. Ya participamos junto con el doctor Smith de Brasil, él es el director de otro doctorado allá, y se trata del efecto de la experiencia adversa y temprana y tardía en la conducta ingesta en ratas sometidas a estrés durante su adultez. Y ahí abajo ustedes van a encontrar, ¿no es cierto?, la morfometría y la esterología en relación a los cambios que ocurrieron en diversos órganos alvo, ¿ya? Aquí tenemos otra publicación relacionada con lo mismo. También hemos trabajado, por ejemplo, aquí en hilio, ¿ya? En hilio de ratón, perdón, músculo, ¿ya? El CB57BL6, donde también ustedes ven que se hicieron estudios morfométricos, ¿ya? Se medía el diámetro, el grosor de la pared, ¿ya? El grosor de la túnica mucosa, etcétera, de lo que era el intestino delgado, acompañado lógicamente de la morfología, ¿ya? De los cambios morfológicos que ocurren en la estructura, algo, en este caso el intestino delgado, y los datos morfométricos, o sea, las mediciones, ¿ya? Cómo medimos, ¿ya? Qué cambios hubieron y cómo se midió. Acá tenemos otro estudio, por ejemplo, en la regeneración del tendón calcáneo. Netamente estudios básicos para posteriormente aplicar, ¿no es cierto?, esto en la parte más clínica. Por ejemplo, aquí estudiamos el complejo prostático del conejo, sabemos que es diferente, muy diferente a la estructura del hombre. Etiología renal, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un estudio sobre el riñón, en etiología tenemos que conocer primeramente cómo es ese riñón, por ejemplo, cuánto es la densidad de número de la nefrona, cuánto mide la nefrona, etc. Aquí tenemos también estudios en glándulas vesiculares, vean ustedes bien bonitas las disecciones, esas son disecciones del cobayo acá, ¿ya? Hicimos también en conejo, una vez nos escribieron, nos dijeron de dónde habíamos sacado esas figuras, o sea, y de dónde yo les dije, si las hicimos nosotros, o sea, pero, no pensaban que quedaban tan bonitas. Aquí hay descripciones, por ejemplo, del hígado, el cobayo. Hay muchos trabajos que se realizan en hígado y experimentales, por lo tanto debemos conocer muy bien esta morfología, ¿ya? Aquí, por ejemplo, morfometría de los nervios, de los interossoplantares, ¿ya? Esta persona trabaja en la Católica, ya está en la Católica, ya salió
trabajamos en la glándula tiroides, hicimos estudios estereológicos, ¿ya? Vimos, por ejemplo, el número, la densidad de número, el número total de células foliculares, etc. ¿Ya? Bueno, y así seguimos trabajando, por ejemplo, acá con un tipo de sutura y en conejo, en este caso, comparamos entre el etilcianoacrilato y sutura convencional. En el cierre de incisiones también hicimos morfometría de estos trabajos. Aquí también un trabajo sobre experiencia a veces temprana y tardía sobre la glándula suprarrenal, ¿cierto? Hicimos un estudio estereológico determinado densidad de número, densidad de volumen, etcétera, de estos cinco ratas Sprague-Dowling. Y abajo ustedes ven un análisis estadístico de la densidad de volumen, ¿ya? De las células, diferentes células que conformaban, ¿no es cierto?, la glándula suprarrenal. Aquí tenemos otro estudio de comparación, y vean ustedes acá lo que es una morfometría también. Aquí hay otro estudio morfológico, ya también de una unión amelo-cementaria que nosotros hicimos con el doctor Roa, también estudiante de doctorado. Otro en quemadura, otro trabajo también de estereología. También hacemos estudios de, por ejemplo, un análisis histopatológico, pero lo asociamos, ya no decir, mire, como antiguamente se decía, en dos cruces, tiene más, tiene menos, no, sino que cuantificamos, ¿no es cierto?, y hacemos un estudio morfológico y un cuantitativo de la estructura. Aquí, fíjense ustedes, un estudio cuantitativo también de la estructura de las fibras colágenas en canino, en este caso en útero. Aquí un trabajo realizado en Becker Gates Open sobre el hígado y metformina, ¿ya? Y aquí también hay un estudio, ustedes vean, que realizamos no solamente, aquí estamos viendo la parte de la esteatosis, ¿no es cierto?, hepática, sino también hicimos estereología sobre lo mismo, ¿ya? Y aprovechamos de hacer molecular, ¿ya? En la misma muestra de ratas, ¿no es cierto?, perdón, de ratones, que fueron suplementadas con alimentos ricos en grasa. Bueno, tenemos también estudios, bueno, en caninos, como dije. Aquí vean ustedes ratones que son magros, delgados, de bajo peso, versus ratones obesos. Hicimos revisiones. También hacemos revisiones bibliográficas, a veces revisiones sistemáticas, sobre algunos estudios. Aquí tenemos, por ejemplo, una revisión de la próstata ventral en ratones, con diferentes técnicas. Aprovechamos para que los estudiantes también practiquen en técnica histológica, técnica histoquímica, inmunocitoquímica, moleculares, etcétera, ocupen los diferentes instrumentos. Nosotros tenemos micrótomo automático, semiautomático, crióstato, etcétera. Cuando trabajamos en hueso, ahora tenemos descalcificadores de hueso, etcétera. O sea, tenemos bastante tecnología para poder desarrollar este tipo de trabajo. Aquí hay en este lado que ven, son técnicas de inmunofluorescencia, tenemos microscopio para eso. Aprovechamos también de ocupar tecnología de otras universidades, por eso a veces vamos a usar la Universidad de Concepción para ver en equipo bifotónico, por ejemplo, un confocal, pero en este caso un bifotónico que tienen, que es lo único que hay. Bueno, aquí hay estudios, por ejemplo, en obesidad y su relación y los efectos que tiene sobre las glándulas salivares.
Otro estudio que se realizan es sobre alteraciones metabólicas, ¿no es cierto?, en diferentes órganos albo con la participación principalmente con Brasil, ¿ya? Con el doctor Carlos Alberto Mandarín de la Cerda, ¿ya?, con quien trabajamos, y él hace mucha estereología. Entonces, ahí nos apoyamos. También, ven ustedes, trabaja en hueso, muchos trabajos que se realizan en hueso. Este trabajo en huesos generalmente son liderados por el doctor Olares, también del Centro de Excelencia y del doctorado en Ciencias Médicas, donde hacemos principalmente estudios histológicos. Por ejemplo, aquí hay ya sea puede ser con implantes o con tornillos o con prótesis, etc. Y se ve la cicatrización a través de estudios histológicos y también morfométricos, ¿ya? Vean ustedes una gran cantidad de técnicas, ¿ya?, que empleamos nosotros para el desarrollo de estos estudios. Hay publicaciones sobre terminología. Muchas de las publicaciones nuestras y el trabajo que realizan los alumnos, los estudiantes, ojalá todos tuvieran latín y griego. Nosotros tenemos en uno de los doctorados latín y griego. Y por eso cuando estamos en extranjeros muchas veces nos dicen, bueno, ustedes como estudian latín saben más. La verdad es que nosotros no estudiamos latín en Chile, estudian latín los estudiantes nuestros, digamos, pero no en general. Y aquí, por ejemplo, hay un estudio, esto en microscopía, y aquí hay uno en molecular y en la terminología histológica, ¿ya?, sobre los cuerpos nucleares, ¿no?, sobre una clasificación que se hacía en los cuerpos nucleares. Esto fue publicado recientemente también en la Folia Morfológica de Varsovia. También. Todas las publicaciones que les mostré son revista WOS. Aquí también tenemos, por ejemplo, nuevas técnicas de acceso a alguna parte, acceso quirúrgico, acceso clínico. Por ejemplo, acá tenemos un acceso a la articulación ATM, el ATM en el conejo, ¿ya?, como una sentando las bases como para cuando estudiemos posteriormente los problemas de la artrosis o artritis del ATM, ¿ya? Entonces, ¿cómo acceder? Ese es un trabajo publicado en una revista de ciencias veterinarias de Polonia. Aquí tenemos otra, fíjense que ahí planteamos, ¿no es cierto?, digamos, nuevas técnicas, por así decirlo, o sugeríamos técnicas, y aquí también. O sea, aquí hay consejos, nosotros damos consejos en esta publicación, y es interesante porque esta es una de las publicaciones que más recibe actualmente citaciones. ¿Ya? Entonces, consejo para el estudio de morfología, ya cuantitativa. Entonces, morfología y estereología, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí cómo medimos los diámetros, ¿ya?, cómo se calcula, por ejemplo, aquí mismo, esto es muy antiguo en todo caso, entonces ya uno en hematología medía las líneas prohibidas, decía cuál puedo contar o no, y en estereología uno lo que hace es meterse dentro, ya por así decirlo, el tejido. Entonces está el up y el down para el conteo de las células, por ejemplo, cuántas células hay, qué tamaño tienen, etc. Y hay otro reporte sobre morfología que para ello lo coloqué al doctor Manterola. Por ejemplo, acá tenemos, lo coloqué aquí porque habla de ciencias médicas, ¿no es cierto? Y aquí principalmente, porque hay algo que nosotros, todo lo que ven acá, todos estos autores, y aquí estoy como arroz graneado, es en Chile, pero estoy yo aquí al medio, porque estos son todos los editores de la revista morfológicas del mundo, ¿ya? WOS. Y WOS, hay una que son Scopus, pero todos los demás son editores, ¿ya?, de la revista más importante. Por ejemplo, TAPS es de la Clinical Anatomy. ¿Y qué es lo que hicimos ahí? Es decir, que todas las muestras, ya sean cadavéricas o no, de donaciones, sean recomendadas en los artículos que son publicados. O sea, un agradecimiento a los donantes. Entonces, ahí publicamos ese trabajo recientemente, todos los editores de la revista morfológicas del mundo.
Bien, eso sería más o menos una visión, pero generalísima de lo que hacemos o lo que estoy haciendo con en la parte del CEMIC y por supuesto apoyando como miembro del comité académico del doctorado en ciencias médicas junto al doctor Manterola. Hay muchos otros trabajos, yo no estoy hablando del CEMIC, estoy hablando hablé solamente donde estoy yo en las publicaciones que estoy. Y bueno, está a disposición, no sé, yo creo que aquí hay bastantes alumnos, estudiantes de doctorado de ciencias médicas, y que como les contado el doctor Manterola, está a disposición toda la infraestructura, ¿ya?, de lo que es el Centro de Excelencia. Doctor Manterola sería. Muchas gracias, doctor Del Sol, por su presentación, que de alguna manera muy resumida nos permite tener una visión general sobre algunas de las posibilidades de estudiar diferentes órganos y tejidos con estas técnicas. Quisiera aprovechar de ofrecer la palabra a la audiencia para que hagan preguntas y comentarios. Parece no hay comentario. Bueno, puedo decirle como algo relacionado con el tema del doctorado en ciencias médicas. Recientemente, la semana pasada, tuve que ser paraevaluador del doctorado en ciencias médicas en la Universidad de Chile. Y las líneas de investigación son prácticamente todas básicas o clínicas, ¿ya? Es decir, mucho de lo que hablé yo está dentro de los estudios en ciencias médicas. Es decir, ya no es decir, hablar solamente de ciencias clínicas o de ciencias básicas, sino que es una conjunción entre ambos y ya no se puede hacer esa separación tan violenta. Por lo tanto, se emplea mucho esto, por ejemplo, con el doctor Manterola, decimos, bueno, si va a trabajar en algo, no sé, por cantidad de trigo, una dosis, etc., podemos también trabajar en la parte básica. O sea, se unen las dos ciencias y se unen para sacar algo nuevo, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, como estamos hablando, la cuantificación, la morfometría, la estereología, la alometría. Y la morfometría, no sé, vista de diferentes aspectos. La morfometría geométrica, o sea, también es otra. Incluso con otras técnicas. Uno podría emplear, por ejemplo, resonancia nuclear, tomografía computada, cirugía. O sea, todo puede juntarse todas las disciplinas, más las ciencias básicas para desarrollar una investigación. ¿Ya? No solamente una investigación pura en algo, sino que también en colaboración con las demás disciplinas. Y eso es lo que yo creo que le da el valor agregado a una investigación. Uno dice, todos se van para la molecular. Claro, nosotros también hacemos molecular, pero la molecular no es todo. Molecular no se opera, por ejemplo. No se opera. Las nuevas técnicas quirúrgicas que entenderán son, el doctor Manterola sabe perfectamente, son desarrolladas por cirujanos que se le ocurrió hacer otra vía de acceso. Fíjense que yo hace un tiempo atrás, conversando con unos cirujanos, me decían, nosotros, bueno, estamos publicando la revista, pero son puros relatos casos. Y bueno, no tenemos cómo investigar, no tenemos tiempo, etc. Y justo te dan una conferencia sobre acceso a la hipófisis por vía transesfenoidal. Yo le decía, bueno, ¿y por qué la estás haciendo así? ¿Por qué hicieron así el acceso a esa vía? Porque alguien la inventó, alguien la creó, ¿no es cierto? Entonces yo siempre digo que las investigaciones en diferentes áreas del conocimiento nunca van a estar agotadas, ¿ya? Nunca se van a agotar. Lo que se van a agotar son los investigadores. Cuando alguien ya no tenga una idea, y los estudiantes de posgrado tienen que tener idea, entonces cuando uno dice, si no se le ocurre nada, está agotado antes de empezar su carrera. Entonces uno tiene que pensar que siempre la línea va a estar abierta para buscarle esas aristas, esas nuevas formas
¿no es cierto?, de enfocar el tema, el problema, de resolver ese problema. Yo aquí veo algunos aquí está Ricardo Carte, yo ni lo veo, así lo veo en una imagen, recién conversaba con el doctor Manterola, pero parece que la foto puso la misma que cuando se fue hace un par de años de acá. Bien. Sigue ofrecida la palabra a la audiencia. Hola, doctor del Sol, ¿cómo está? Gusto en tenerlo en esta charla tan interesante. Yo tengo una pregunta más bien de tipo, no sé si de gestión, pero fue muy difícil implementar el trabajo con animales en la Universidad de la Frontera. ¿Tú eres de dónde? ¿Tú eres de aquí, Sí, la UFRO? sí. A ver, en la UFRO existen dos bioterios, entre comillas, un bioterio institucional y un bioterio propio del CEMIC, por así decirlo. ¿Por qué del propio del CEMIC? Porque el laboratorio institucional es para ratas y ratones, ¿ya? Para ratones transgénicos, todo eso. Entonces tiene un lugar con presión positiva y todo el asunto, y dos pequeñas salas de quirúrgica, y es grande en todo caso. Y tenemos nuestro bioterio, las explicaciones son largas de por qué tuvimos que formar otro, pero también teníamos necesidad de tener conejo, ¿ya? Y tener cavia por celo. Y cavia necesita luz natural, ¿ya? Por lo tanto necesitamos dos secciones aparte del otro bioterio. Y aprovechando que hicimos eso, hicimos dos salas pequeñas para ratas y para ratones, exclusivamente para nosotros y no para toda la universidad. Entonces, ahora, la gracia es que nosotros tenemos médicos veterinarios, tenemos, bueno, no hemos tenido problema nunca por el comité de ética, porque nosotros, bueno, desde un inicio nos manejamos con el comité. De hecho, yo fui el presidente del comité, formé el comité ético en la universidad, y 4 años como presidente del comité, entonces no sabemos de memoria todo lo que significa un proyecto con animales, que involucra animales. Incluso tenemos animales, hemos trabajado animales mayores, ¿ya? Trabajamos recientemente, bueno, con corderos también, hemos trabajado con cerdos, ¿ya? En el caso de cerdo, no fui yo, pero se trabajó en el CEMIC. Por ejemplo, para crisis se creó un ventilador mecánico, ¿no es cierto? Y se hizo la intubación, y después se produjo una neumonía. Bueno, la cosa es que 3 meses con el ventilador mecánico. De ahí aprovechamos que nosotros tenemos también veterinarios, se hizo junto con la Católica y con la ingeniería también de acá y los intensivistas, y nosotros aprovechamos también de practicar un poco porque nosotros habíamos ya hecho estudios en cerdo, entonces la anatomía del cerdo es distinta de la anatomía humana, entonces nadie opera cerdo, ¿ya? Y nosotros sí lo habíamos hecho, entonces teníamos esas capacidades. Y bueno, eso fue pasado por otro comité. Hay que pensar que los comités de ética, hay 2 tipos de comités en Chile: el comité de ética científica, que son institucionales, de universidades, de institutos de investigación, y los comités éticos del servicio, que son distintos, ¿ya? El comité ético científico tiene que estar acreditado, ¿ya? Y la ley dice que si pasa por un comité ético, no es necesario pasar por otro comité ético en Chile, ¿ya? Y nosotros, cuando hemos tenido, voy a admitir a alguien aquí, teníamos problemas, hemos pasado por la Universidad de Santiago, hemos pasado por la Universidad de Valparaíso, hemos pasado al comité ético de ¿qué otra universidad fue? La Universidad Católica de Temuco. Paradojalmente, por ejemplo, cuando se pasó por el Comité Ético de Temuco, de la Universidad Católica, el proyecto se iba a desarrollar allá, ¿ya? Y resulta que me llamaron al vicerrector, todo, y no podemos hacerlo en la Católica porque los animalistas y toda la cosa, y tuvieron que venirse a hacerlo con nosotros. Y se hizo en la UFRO. O sea, pero era un trabajo, digamos, en este caso, que tenía que ver con creación de un ventilador mecánico. O sea, no era un proyecto a larga data que uno podía demorarse 1000 años en el comité. Entonces no hay problema, nosotros no hemos tenido problemas hasta el momento
Uno solo hemos tenido un problema solo, pero no fue con animales, que el desconocimiento que tiene el comité ético respecto, y eso lo tiene también el desconocimiento de la Sociedad Chilena de Ética, el desconocimiento de lo que ocurre con los cuerpos donados. ¿Ya? Eso se rige por el Código Sanitario, el libro 9 del Código Sanitario, que autoriza el traslado de cuerpos donados, de personas que se donan a las universidades, a los centros de investigación, tanto para docencia como para investigación. Y tuvimos problemas porque nos pedían, por ejemplo, una serie de documentos y que nosotros no podíamos entregarlos, porque, por ejemplo, eran causa de muerte, el nombre de la persona, o sea, todo eso lo mantenemos nosotros por razones que posteriormente a la ocupación del cuerpo nosotros tenemos que ser sepultados. Entonces, sí, es otra vía. El único problema que hemos tenido, pero el resto con animales nada. Así que no, si por si acaso quieren hacer, hay que seguir lo que dice el comité en realidad, ¿no? Pero ahora están llamando incluso a veterinarios que alguien quiera postular para formar parte del comité. Sí, muchas gracias, doctor Dexol. Gracias, Ángela. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Doctor Játiva, desde Quito, Ecuador. ¿Estás ahí? Buenas noches, buenas tardes para nosotros, buenas noches para ustedes. En primer lugar, un saludo muy cordial. Miren que nosotros sentimos a la distancia un enorme sentimiento de afectividad para tan distinguidos maestros. A nuestro maestro Carlos Manterola y a quien también tenemos que agradecer mucho en nuestro proceso de motivación al maestro Mariano del Sol. Y realmente yo creo, no sé si estoy equivocado, que la suma de la producción científica de la UFRO, sumado de los dos maestros nuestros, realmente seguramente son los que llevan la delantera dentro de la producción científica de la UFRO. Y son verdaderas motivaciones para nosotros que quisiéramos trabajar más. Todavía tenemos dificultades, precisamente en una de las cosas que usted ha comentado, estimado profesor Mariano, es decir, la producción, la publicación. No siempre es fácil publicar, siempre estamos a expensas de terceras personas y por supuesto no, al comienzo debe ser así. No se abre fácilmente las posibilidades, pero bueno, igual vamos ahí y se va trabajando. Yo quisiera, además de felicitarle por lo que ustedes hacen, yo plantearme y dejar una posibilidad de conversar dos aspectos. La una, siendo entre los dos doctorados un nivel de centro de excelencia, ¿no será que falta un poco más trabajar conjuntamente, no tan separados? Mientras doctor Mariano trabaja en las ciencias básicas y por el doctorado de ciencias médicas estamos trabajando más bien en trabajo clínico, en trabajo en seres humanos, en la mayor parte, a pesar de que he sido testigo presencial de tesis de odontólogos que lo han hecho en animales, pero fundamentalmente está orientado hacia el ser humano. Es decir, cómo alcanzar a hacer un trabajo que pueda sumarse, ¿no es cierto? Que se pueda sumarse entre la actividad clínica del ser humano y la actividad básica del trabajo de la investigación experimental que se realiza en el doctorado de ciencias de morfología. Y la otra, decirlo, ¿qué opciones ofrece? Aquí entiendo que hay muchos compañeros del doctorado que están de ciencias médicas, que están en los primeros años, semestres. ¿Qué posibilidades se ofrece de parte de la revista que dirige el doctor Mariano del Sol y su doctorado para que se pueda publicar? Sabemos y conocemos bien que su revista está muy bien calificada,
y está muy bien reconocida a nivel internacional. Entonces, eso sería un buen sitio en donde se puede comenzar a trabajar bajo las exigencias, obviamente, que tiene su revista. Esas son las dos circunstancias, y expresarles mi cariño, mi aprecio a ustedes de parte de mi familia. Les tenemos mucho en nuestro aprecio, en nuestro corazón, por todo lo que son y por todo lo que han hecho con nosotros. Muy amable. No sé si el doctor Manterola quiere responder. Usted es el dueño del buque, doctor del Sol. Yo soy un mero espectador en este momento. Me deja la responsabilidad. Bueno, con respecto a la primera consulta, la verdad es que nosotros trabajamos también en humanos, en ser humanos. Veíamos la parte quirúrgica, está muy unida a lo que es la básica, entre comillas, como digo. No solamente con el doctor Manterola, sino todos los cirujanos maxilofaciales y otras personas. De hecho, ahora hay algunos otros que han venido con nosotros, que son traumatólogos, etc. Pero muchas de las cosas, de las experiencias que se hacen, se pueden hacer solamente en animales al inicio. O sea, entonces, por eso usamos el modelo animal. Es un modelo. ¿Ya? Sabemos que todo lo que se hace en animales generalmente se sobrecarga de algo. Toda la parte, por ejemplo, de metabolismo, indudablemente si nosotros le aplicamos al humano lo mismo le hacemos al animal, lo vamos a matar poco menos, pero es con la finalidad última del bienestar humano. O sea, para eso se hacen los trabajos, para que desde el animal ese modelo vaya al humano. Pero también hacemos en adultos. De hecho, hay algunos trabajos que se hacen en lo que se está haciendo en fisiología pulmonar y morfología pulmonar. De momento estamos trabajando con todos los pacientes de COVID, en los intubados. Estamos en el hospital en eso. No yo, pero está el estudiante de posgrado, está trabajando en el hospital y llevamos muchas cosas al laboratorio, muestras, etc. Y así tenemos que ir viendo cuál se puede hacer en humano y cuál no se puede hacer todavía. Y para eso están los doctorados, para que unir estas dos partes, ¿ya? Darle una explicación científica a muchas de las cosas que nosotros estamos viendo en la clínica y mejorarla. Y con respecto a la revista, nosotros en el doctorado, ahora voy a hablar de ciencias morfológicas, los estudiantes tienen que tener 3 publicaciones a lo menos. Nosotros, casi todos, hoy día defendió uno, que el Coney, egresó como con 12 publicaciones, pero para la tesis no le aceptamos publicaciones en la revista que es WOS y todo lo que se quiera, pero no en la revista de morfología, tiene que ser en otra revista, ¿ya? Tiene que ser afuera, porque si no, todos publicarían en nuestra revista y seríamos súper criticados. De hecho, ya somos criticados porque publicamos mucho en la revista nuestra, pero nosotros le exigimos también afuera. O sea, entonces, todos tienen que egresar con publicaciones en revistas WOS de otras partes, pero no cerrando la posibilidad que publiquen en la revista de morfología, siempre y cuando tengan algún aspecto morfológico. Generalmente la parte quirúrgica, ¿cierto? Tiene mucha relación la anatomía quirúrgica, por decir anatomía quirúrgica, por cirugía, tiene mucha relación con morfología, de ahí que hayan muchos trabajos de eso, ¿ya? También la veterinaria, pero tiene que ser morfología. Y así que está abierta, pero tiene que tener una relación, ¿ya? Tiene que tener una relación con la morfología. Yo veo que en el doctorado de ciencias médicas podrían, a lo mejor se hace el doctor Manterola una revisión sistemática, por ejemplo, de algún tema anátomo-quirúrgico, morfoquirúrgico, perfectamente son publicables. Así que no está cerrado, al contrario. Y nosotros le ayudamos incluso a hacer el trabajo, ¿ya? Porque no me van a creer, pero la gente muchas veces no sabe
cómo escribir un trabajo, lo escribe mal, en el sistema internacional de unidades, por ejemplo, de cualquier manera. Entonces, terminología, nosotros usamos terminología anatómica internacional, anatómica, histológica, embriológica, dismórfica, todas las terminologías son internacionales. Entonces, todo eso lo ayudamos a que lo publiquen. Yo no sé cómo están ustedes en las terminologías, pero bueno, se sigue en cirugía, ahí hablan de ligamento, no sé, en punto alcoholes, no sé si están todavía de acuerdo al doctor Manterola, en una neoplastía le ponen a dónde, al Cooper le ponen, ¿no es cierto? Ahí ponen, sí, cirugía abierta, ¿no? No sé, pero es que ya casi no se usa ese ligamento para la hernioplastia. No, pero le ponía ya, entonces el Hesselbach, o el Henle, o no sé, y hablan de todas esas cosas, entonces uno no es que no esté acostumbrado, nosotros lo sabemos, pero es mucho más fácil hablar del ligamento inguinal que el ligamento iliocubiano-Thompson, por ejemplo, decir una cosa así. Entonces, o no sé, yo siempre hablo a ver, la trompa de Eustaquio y la trompa de Falopio. Incluso los chiquititos en los colegios le dicen, ¿dónde está la trompa de Falopio? Ah, la trompa de Falopio en el oído, dicen los niños. Y todos se ríen, que si no, está en el útero, por allá. Pero ¿por qué no le decimos tuba uterina, ¿ya? Y tuba auditiva? Entonces no hay por qué preguntar dónde están, porque la tuba auditiva está por acá, la tuba uterina está allá en el útero, ¿ya? De hecho, si uno empieza a ver Falopio, miren cómo es la cosa, Falopio estudió más el oído que Eustaquio. Entonces también está mal hecha la cosa, y cualquiera se puso el nombre antes. Entonces, y aún más, porque la tuba auditiva fue descrita 450 años antes de Cristo por Almaeón, entonces tampoco era de Eustaquio. Entonces, por eso que nosotros tratamos en terminología. Y eso habría que cumplirlo en la revista. O sea, si tienen un componente morfológico o anatómico-quirúrgico y están en terminología, aunque les duela a los cirujanos, tienen que estar ahí, porque si no, la norma, porque en el mundo se habla en terminología, en el mundo no se habla con epónimos prácticamente, se han eliminado casi todos. Entonces está abierto doctor Yativa a la publicación. No hay impedimento. Muchas gracias, Mariano. Sigue ofrecida la palabra. Mientras siguen pensando, yo quisiera hacer una pregunta técnica al doctor Del Sol respecto de la utilidad de la estereología en los estudios hepáticos fundamentalmente. ¿Cuál pudiera ser el rol de esta forma de análisis, de estudio? ¿Hay por ahí una estereología de diseño o cómo lo hacen? Bueno, a ver, el hígado es uno de los órganos más fáciles de identificar desde el punto de vista histológico, ¿cierto? Donde uno corte el hígado igual, ¿cierto? Por lo tanto, para nosotros resulta mucho más fácil que hacer estereología ahí. ¿Ya? ¿Estereología qué significa? Es que podamos nosotros obtener muestras, por ejemplo, en el hígado podríamos obtener una muestra en cualquier lugar, sería lo mismo, pero si tenemos cinco casos, 5 animales, por ejemplo, sacamos el hígado de los 5 animales, sacamos biopsia, vamos a sacar 5 biopsias si queremos, y a eso hacemos 5 láminas, y esas 5 láminas las podemos ir leyendo, ¿verdad? Las podemos pasar a un software que es el Stepanizer, o lo podemos hacer manual, y ahí vamos a contar células, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Vamos a encontrar hepatocitos, vamos a ver el tamaño de los hepatocitos, vamos a ver si hay aumento, disminución de los hepatocitos, si hay fibrosis, si hay esteatosis, y podemos medirla y cuantificarla. ¿Ya? ¿Entiendes? Y eso no se hace solamente por no es planimetría, no es que uno ponga ahí en una malla curricular, ¿no es cierto?, de 36, 42 ciertos puntos, sino que también va a ser
estudio en profundidad. Corte, por ejemplo, nosotros hacemos 50 cortes y cada 10 cortes cortamos, por ejemplo, ¿ya? Y leímos una lámina. Entonces podemos ver la densidad de números, es decir, el número de células de hepatocitos, por ejemplo, que hay por milímetro cúbico. Por ejemplo, podríamos determinar, no sé, pues en renal cuántas nefrones tiene el riñón, exactamente, ¿ya? O sea, podemos analizar lo que queramos desde ese punto de vista. Cuantificado. Entonces, mira, disminuyeron, aumentó, hay más tejido adiposo, hay menos, hay, no sé, hay fibrosis, etc. Todo eso es cuantificable, ¿ya? Lógicamente, no solamente contar así, sino que también hay que hacer técnica para la observación de ello. Por ejemplo, si quieres ver, ¿no es cierto?, angiogénesis, habrá que hacer inmunohistoquímica, habrá que hacer marcación ya con inmuno. Y por lo tanto, ahí nosotros podemos también hacer estereología. La estereología se puede hacer a nivel microscopía electrónica, o se puede hacer incluso en un órgano grande, ¿no es cierto? Podemos hacer las secciones y cuantificar todo lo que queramos. Y transformamos uno que sea ¿cómo lo podríamos llamar? De que sea una distribución homogénea, ¿ya? De todo del órgano, o en órganos que no son homogéneos, transformarlo en homogéneos, ¿ya? Por ejemplo, como el riñón, porque uno dice, bueno, si el riñón voy a medir glomérulos, y si yo caigo justo sobre la pelvis renal no voy a tener ningún glomérulo, ¿verdad? O si voy a caer sobre un cáliz mayor o menor. Entonces, bueno, para eso hay fórmulas para hacer eso. Ahora, no es una cosa tan fácil tampoco. Bueno, aquí hay algunos parece que han pasado por estereología y saben que no es tan fácil a veces comprender. Hay que empezar desde lo más básico, ¿ya? A pesar de que tenemos software, así como se hace no sé, mediciones en una ecografía, tú puedes medir, ¿verdad? Bueno, aquí también tenemos software para hacer esas mediciones y que nos saquen, por ejemplo, los perímetros, los diámetros, y podemos hacer volúmenes también a través de Cavalieri, pero, como digo, son técnicas bastante útiles porque si uno mira la bibliografía mundial, va a ver que la morfometría cuantitativa, que le llamamos morfología o cuantitativa o análisis sin distorsión, existe antes decían casi un 50% de los trabajos, ¿ya?, que emplean eso. Porque fíjate que antiguamente decían así, no sé, 1 o 2 cruces, no sé si ustedes recibían los exámenes, 1 o 2 cruces, 3 cruces, y qué eso. Pero es mejor decir, mira, tiene tantas células y lo normal es hasta tanto. Entre esto y esto es lo normal. Entonces hay una disminución, ¿ya?, celular. Hay un aumento de la apoptosis, por ejemplo. Nosotros podemos medir la apoptosis. Un aumento de la apoptosis. O hay aumento, por ejemplo, de tejido proliferativo. Bueno, eso es cuantificable, todo cuantificable. Si y eso es lo que uno puede demostrar después científicamente, porque ¿cómo va a probar después cuando se están marcando una cruz, 2 cruces, o está más, por ejemplo, ¿cómo decir los colores? ¿Está más intenso, menos intenso? Eso depende del ojo. No, ahora ya no depende del ojo de la persona, del observador, sino que depende de la matemática, ¿no?, de la estadística. Eso depende. Entonces podemos ayudar bastante en ese sentido. Lógicamente que tienen que manejar la tecnología. Por eso le digo, los estudiantes tienen que aprender todas las técnicas, lamentablemente meterse en el laboratorio. O sea, no tienen otra forma de hacerlo. No pueden, bueno, podrían mandar a que lo haga otro, y a uno pasarle la pura lámina y contarla. Pero también es interesante uno hacer la tinción, mirar cómo va, ¿cierto?, hacer la inmuno, hacer la molecular, o sea, aprender a hacer todas esas técnicas y después empezar a cortar, después a teñir, después a analizar, ¿ya? Y hay que apoyarse con otros
con otros profesionales, también con patólogos, por ejemplo. Muchas veces uno necesita un patólogo para eso. Nosotros hacemos morfología normal, entre comillas, pero bueno, uno se está acostumbrando a lo más patológico, pero hay cosas que son órganos que no vemos frecuentemente, entonces hay que recurrir a patólogos que hagan el análisis. Y estaba la doctora Vasconcelos antiguamente, pero tenemos también algunos patólogos orales y otras que vamos a tener que recurrir a otro patólogo ahora, ya la doctora se fue, para que nos ayude en la parte, en esa área. Muchas gracias, Mariano. Sigue ofrecida la palabra a la audiencia. Así nadie pone la cámara, eso me fijo, entonces uno no se sabe con quién. Aquí hay un mensaje que dice: estimada audiencia, junto con saludar, dejaré un link para completar encuesta de satisfacción en relación al seminario del día de hoy. Esto lo estamos haciendo permanentemente y les encargo, por favor, que lo completen, porque es la única forma que tenemos de medir el impacto de esto en la audiencia y intentar mejorar para las próximas sesiones. Así que una vez terminado la seccional, por favor, los invito a llenar ese cuestionario. Ofrezco la palabra por última vez, sino para ir cerrando. Si alguno de los alumnos quiere opinar, o termino con mi serie de preguntas, Ya, que doctor. siempre queda al final. Bien, Armando. De acuerdo. Hola, doctor Mariano del Sol. Tengo muchas preguntas, pero una de ellas es respecto al factor de impacto de la revista. ¿Cómo logró conseguir ese factor de impacto? ¿Cuál fue el camino que se siguió? Porque anteriormente he colaborado con algunas revistas en México y han tenido esa dificultad, ¿no? Para poderlo obtener. ¿Cuál fue la experiencia de la revista del CEMIC? Que justo se me fue cortando la transmisión, pero me dice cuál es el factor de impacto, cómo lo tenemos. ¿Cuál fue el camino que se siguió para poder obtener el factor de impacto? A ver, siempre, bueno, con respecto al factor de impacto, me imagino el factor de impacto WOS, ya, de Web of Science. Sí. Bueno, primero hay que estar en Web of Science, o sea, primero la revista tiene que entrar ahí. ¿Ya? Hay que considerar que la mitad casi de la revista no mide factor de impacto. La mayoría que no miden factor de impacto. ¿Ya? Y nosotros, bueno, después de 2 años que uno está ahí, también le miden el impacto, al tercer año. ¿Ya? Porque el factor de impacto se mide a los 2 años. O sea, supongamos, entró la revista el 2020, ¿ya? Por ejemplo, 2020. No mide factor de impacto, el 2021 tampoco mide el factor de impacto, el 2022 recién va a medir, más o menos en junio, ahora de estar por salir los factores de impacto, es decir, las citaciones, no ni siquiera esas, las citaciones que se hacen por ejemplo, entre el 2020 y 2021, el 2022, ¿ya? El 2022, las citaciones que se hacen en el 2022 a los artículos 2021 y 2020 cuentan para el factor de impacto. Por lo tanto, recién el factor de impacto va a salir en junio de 2023. ¿Ya? O sea, prácticamente 3 años y medio después que ingresó a WOS, si es que está en JCR, porque hay revistas que están en WOS y no tienen factor de impacto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo uno obtiene ese factor de impacto? Bueno, por las citaciones que recibe de uno, las citaciones son intraíndice, es decir, tienen que ser recibidas del mismo índice, o sea, de WOS, ¿ya? De revistas que están en WOS, ¿ya? Y si no están en WOS, no valen, aunque lo citen a uno, ¿ya? Y bueno, ahí están esas revistas, esos trabajos de otras revistas, citan a la revista Morphology, por ejemplo, y marcan el factor de impacto. Pero también se puede hacer por autocita, por cita cruzada, etc. Hay un montón de formas de citar, ¿ya? No está claro todavía cuáles aceptan y cuáles no aceptan. Las que son de otras revistas, francamente, la aceptan, pero las autocitas no mucho la aceptan, ¿ya?
no está muy claro de eso. De hecho, yo lo conversé con la gente en una oportunidad de Thomson Reuters, en un congreso mundial que hubo, y no me supieron, porque les decía, mira, hay trabajos que sí son citados, ¿ya? Que son como autocitas, es decir, yo mismo me cito de un trabajo. Por ejemplo, yo estoy en la Morphology y cito a otro trabajo mío en la Morphology, es una autocita en la revista y autocita mía, en el fondo. Pero también puedo ser de yo haya publicado en otra revista WOS y me cite, que también es una autocita, pero de otra revista, ¿ya? Como también hay artículos que están en la revista, por ejemplo, un autor de X y cita a un autor de Y. Ese también es una autocita en la propia revista, pero son diferentes autores. Entonces, hay muchos que no autocita, que son autocitas de los autores mismos en la misma revista y no se citan. O porque exageran, porque hay algunos que se ponen 20 autocitas, se autocitan 20 veces, ¿ya? Entonces, bueno, es una cosa, pero eso ya es el factor de impacto 2 años, pero WOS mide 5 años también. O sea, habría que esperar hasta el 6º año para tener factor de impacto al 5º. Y hay también inmediato, ¿ya? El índice de inmediatez. O sea, que el mismo año, por ejemplo, una revista como el New England Journal of Medicine, esa revista tiene un altísimo impacto, tiene como 88, yo creo que ahora ya, ¿sí? Y por ahí, y tiene un índice de inmediatez bastante alto, entonces debe llegar a un 20%, una cosa, un 20%. Creo, no sé, pero más o menos por ahí debe andar. Pero y también están los factores de impacto, por ejemplo, de cielo, está el SJR Scopus, o sea, también son, porque antiguamente el factor de impacto era marca registrada, pero ahora lo usan. Y SJR también mide a 3 años, el cielo a 2 y a 3 años, pero lo que más se usa actualmente es algo que es el cuartil, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el área de medicina interna, los factores de impacto son muy altos. Entonces, supongamos, en ciencia morfológica, con factor de impacto 2 es cuartil 1. Y en otra revista, factor de impacto 2 es cuartil 4, por decir, o cuartil 3 o 4, en otra área. Y también ocurre que la revista, por ejemplo, a veces tienen varias áreas dentro de la misma revista. Y por eso se usan los trucos en la universidad. Si yo publico una revista, yo voy a exagerar, que tenga cirugía, oftalmología, otorrino y nefrología. Y nefrología está en cuartil 1, por decir algo. Y yo publico en oftalmología, que está en cuartil 4. Cuando a mí me toca informar, yo le digo que la revista es cuartil 1. Porque ni se meten en eso, y la universidad aprovecha eso. Pero lo que hay que ahora usar es cuartiles, eso es lo más correcto. O sea, yo digo, la revista que publique es cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 o cuartil 4, más que el factor de impacto, ¿ya? Y claro, el cuartil va a estar determinado por el factor de impacto, porque si ustedes tienen 12 revistas, por ejemplo, con diferentes factores de impacto, se divide, el que de arriba hacia abajo se enumeran en el factor de impacto y cada 3 es un cuartil. Entonces, eso es lo más correcto, ¿ya? Ahora, ¿cómo entrar a la WOS? Hay varias formas de entrar, ya sea por postulación, sea por recomendación, sea por citación. O sea, es una revista muy, muy citada, va a entrar. O que tenga un área que no está cubierta, muy bien cubierta en WOS. Eso. Sí, interesante, doctor, lo que comenta. Mi otra pregunta era respecto al uso de gatos y primates no humanos en Chile. ¿Qué experiencias ha tenido en el pasado? Lo que yo puedo hablar es de México y anecdóticamente porque algunos de mis maestros comentaban, ¿no? Que utilizaban mucho los modelos de los gatos, ¿no? Para fisiología, pero hubo problemas con los animalistas y pues se suspendió. Cuando estudié medicina, utilizamos el modelo del conejo de Nueva Zelanda y en la actualidad ya se retiró, ya no se pueden hacer cirugías en esos conejos. Anteriormente, ¿cuál ha sido la experiencia con gatos y en primates en Chile? Esa es una pregunta curiosa que tengo, sí. Hasta hace poco, no nosotros, pero se estaban haciendo proyectos y teníamos gatos, ¿ya? Y perros, ¿ya? Pero se usaba más para biología reproductiva. ¿Ya? Incluso teníamos unos perros ahí que
que tenían como 18 años, no debían durar, porque en cautiverio duraban más, vivían más. Entonces, estaban los perros y los gatos. Ahora ahí tenemos proyectos en corderos, ¿ya? También aprobados. Con respecto a los primates, nosotros nunca hemos tenido, pero en Santiago sí, la Chile y la Católica tenía, pero tuvieron bastantes problemas ellos con... Me da la impresión, que dijeron que no estaban usando más primates, los de la Universidad Católica. Bueno, y la Chile igual. Con respecto a conejos, es una cosa utilizada mundialmente. Imagínense que existen racks especializados para conejos, racks ventilados para conejos. O sea, la investigación en conejos y en cavia porcelo en cuya existe en el mundo, porque hay modelos que se pueden hacer ahí solamente. En perros, por ejemplo, en perros, yo visité el bioterio en la Universidad de Buenos Aires hace poco, son 3 años, y cuando estuve allá, yo, sin exagerar, eran unos 200 Beagle, porque el Beagle es el perro que está para la investigación, en el modelo, el Beagle. Ellos lo usan, el Beagle, en cirugía y un montón de cosas que incluso no lo sacrifican ellos, los donaban después. No así en otros países, por ejemplo en Uzbekistán, me fui para allá lejos, por la revista. Entonces ellos, como le pido el certificado de comité de ética, ellos vienen con comité de ética, pero la ética que usan en esos países, igual que en China, es totalmente distinta a la nuestra, a lo que pueden pasar un protocolo de investigación. Voy a poner un caso, el trabajo de Uzbekistán con certificado de comité de ética yo no lo acepté, aún así. Ellos, miren lo que hacían, amputaban miembros pélvicos, los 2 miembros pélvicos amputados, y los perros se arrastraban eran 64 perros, entonces se arrastraban durante 1 mes, 2 meses, hasta los 6 meses, porque iban sacrificándolos. Y para ver alguna alteración en el núcleo de la base y un montón de esas cosas de neuro. Pero los perros caminaban, o sea, andaban arrastrándose durante 6 meses uno, otros 5, 4, 3, 2 y 1 mes. Entonces eso, o sea, aquí en Chile sería impensado, pero allá en Uzbekistán o en China, otro. ¿Ah? A mí me llegan trabajos, por ejemplo, sobre morfología del canino, no sé qué cosa, acá, y para eso le cortan la cabeza al perro Beagle. O sea, eso es impensable porque ¿por qué no usan un perro que ya murió, ¿no es cierto? No, uno vivo, y lo sacrifican para ver eso nomás. Entonces, aquí en Chile no se puede hacer eso. En Chile no se puede. Pero fíjense, voy al otro lado ahora. ¿Qué pasa con veterinaria? En veterinaria, cuando hacen estudios no sé, fisiológico, abdomen, le abren una ventana, ¿no es cierto?, al abdomen, ¿ya? Y ahí meten las manos y después cierran la ventana y el bovino anda por todos lados y le enseñan a los de pregrado, no pasa nada. ¿Qué pasa, por ejemplo, en animales ya insignificantes, por ejemplo, no menor, insectos, fíjense, o qué sé yo, invertebrados? Camarones, los ecuatorianos son buenos para el camarón. Ya, los camarones, hay en Brasil se está haciendo un estudio en camarón, y el comité de ética dijo que había que justificar ese trabajo, y era trabajar como en 3 camarones, y en el ojo, ¿ya? Y que el camarón no sufriera, y qué sé yo, bla, bla, bla. Estuvieron discutiendo toda una mañana, eso fue en Florianópolis, y yo estaba. Y resulta que después de todo eso, diciendo no, que no había a sufrir porque no tenía las terminaciones sensitivas, etcétera, etcétera. Bueno, aprobado el asunto. Después de eso se fueron a almorzar. ¿Y qué creen que almorzaron? Camarones. ¿Y cómo lo almorzaron los camarones? Los camarones los tomaban todos vivos, ¡prum!, a una olla con agua hirviendo, ¿no es cierto? Y ahí los cocinaron. Entonces, para lo que es digamos, restaurante, lo que es la parte de esa área, no vale ¿no es cierto? Allá en China uno se pone un perro, yo quiero tal perro. O sea, y bueno, son cosas diferentes en la parte ética, ¿ya? Que científica, la exigencia de la ética científica y la exigencia que se hacen afuera. Por ejemplo,
el maltrato animal. Aquí nosotros tenemos un control absoluto, hay que ir midiéndolo todo lo que tiene. Hoy está muy irascible, no está muy tranquilo, se moviliza mucho, no sé, una serie de parámetros, medirlo para ver si está con bienestar animal o si no, nos cierran el proyecto. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace uno en la casa cuando entra un ratón? Una rata, ¿qué es lo que hacen ustedes? Le pegan una escoba, le pegan una patada, no sé, para poderlo matar, digamos. ¿Verdad? No la van a decir, oye, póngale ketamina silacina al ratón para que no sufra. O sea, entonces son comportamientos distintos. Y nosotros estamos también con el problema de la, no sé, parece, no sé si problema, porque en ciencia hay que utilizar animales. Acuérdense que la medicina veterinaria no es para atender a los animales en primera instancia. ¿Es para qué? Para cuidar la salud humana. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos obligados a utilizar también modelos animales para muchas cosas y no hemos tenido problemas. Sí, gracias, doctor. Tengo una última pregunta ya para terminar. La actual pandemia nos ha traído muchas dificultades también en cuanto a la enseñanza, ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto a la enseñanza de la anatomía a través de medios virtuales? Y anteriormente era muy criticado por algunos anatomistas el uso de modelos, ¿no? Si no era en el cadáver, ¿no? Si no se estudiaba esa anatomía directamente en el cadáver. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cree que esto traiga complicaciones a futuro? Bueno, hay que pensar de que yo creo que la mayoría de las universidades del mundo perdieron un año el año pasado, un año entero, lo perdieron. Nosotros aquí en la universidad, los alumnos de cuarto no fueron al hospital y los alumnos de quinto tampoco, entonces perdieron un año, tienen que recuperarlo no sé cómo, después en internado, no sé, y en todas las carreras de la salud. Con respecto a la enseñanza, yo creo que la mejor respuesta la tienen los estudiantes, ¿eh? Porque antes de la pandemia era no, usted está obsoleto, el cadáver no, es mejor todo lo electrónico, todo lo online, eso es el futuro, ¿ya? Pero no pasaron ni 3 meses cuando todos los estudiantes, por ejemplo, aquí yo tengo los libros en la casa, de todos los estudiantes quieren libros físicos para leerlos, porque ya el computador los tiene agotados, o sea, al tercer mes estaban agotados. Y el cadáver, todos quieren, yo le dije, ¿quién se quiere inscribir? Se inscribió todo el curso para ir a ver, porque el primer contacto que tiene un estudiante es con un cadáver, con una muestra biológica, y no es lo mismo que un plástico, ¿ya? No es lo mismo que una mesa, una mesa de disección, digamos, mesa, digamos, esta electrónica, esa que hay de disección. No es lo mismo. Entonces, porque son otras cosas, cómo suturan, cómo limpian. Cuando entra un pabellón, uno es como entrar, prepararlo para cuando entra un pabellón quirúrgico. O sea, no es solamente la disección, el respeto, es como la higiene, el manejo instrumental. O sea, hay un montón de cosas que están involucradas en entrar al pabellón. No es lo mismo que estar en un computador. O sea, y eso lo saben los estudiantes. Y quieren. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, en Francia, cuando estuve en Francia también hace unos 4 años atrás, yo entraba y enfermería, por ejemplo. Enfermería estaban todos viendo cadáveres. Incluso allá hay un centro, uno cuando llega a la Universidad René Descartes en París, hay una sala, ¿ya?, de espera, y esa sala de espera dice así: Centro de Donación de Cuerpos. O sea, hay que hacer fila para donarse. O sea, ya llega al otro extremo, y aquí en América Latina no tenemos cuerpos para disecar, o les prohíben disecar. Tú estás en México, ¿verdad? En Yo vengo México, de México, de la UNAM, del campus central de Ciudad Universitaria, sí. ahí crearon un gran centro de donación. No sé si tú... es súper bonito, es grande y tienen muchos cuerpos que han recibido. Sí, sí me tocó trabajar con cadáveres, pero el problema también es la cantidad de alumnos, porque por generación éramos, en mi generación, 1200 de primer año. Entonces sí es un número importante de cadáveres y esa universidad tiene más campus y en los demás campus no se utiliza tanto la disección en cadáveres, solo en el campus central. Pero ahora hay bastantes donaciones. Yo estuve con Sí la hay. muchas donaciones. Bueno, ustedes están allá en México mejor que en todo caso que en Argentina. En Argentina entran
un año, para tener una idea, entraron 15.000 alumnos al primer año de medicina, 15.000. Y este año entraron 5.000 en Buenos Aires. No estoy hablando de una sola ciudad, 3.000 en Córdoba, así. Pero en Buenos Aires este año entraron 5.000 alumnos a medicina. Entonces, ahí ya es una exageración, digamos, porque no hay cómo enseñar. Pero nosotros tenemos 100, ¿cuántos? Tenemos 60, 70 alumnos, 70 estudiantes. Así que, no, yo creo que los estudiantes dieron la respuesta. Este año, en la encuesta, no hay cómo la online, no quieren ni saber del libro online, porque quieren el libro físico, leer, diálogo a cualquier lado. Es distinto. Llevar ese libro, si van a disecar, ya ese libro allá, el Atlas, no van a hallar un computador dentro de la sala de disección, todos con computadora dentro de la sala mientras están con guantes, no, eso es impracticable. Y ahora nosotros abrimos enseñanza presencial, se nos autorizó. Ya, yo lo voy a hacer el segundo semestre, ¿no? Este año. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias, Armando, y gracias, Mariano. Bueno, y en honor a la hora, vamos a ir finalizando esta sesión. Quiero recordarles a todos los participantes puedan llenar el formulario que está disponible. Agradecer a toda la audiencia por acompañarnos esta tarde. Especialmente quiero agradecer al doctor Mariano del Sol, que ha tenido la gentileza de conversarnos sobre estas interesantes materias. Y lo dejo invitado para la próxima sesión, que será a esta misma hora y por este mismo canal, si Dios quiere, la próxima semana. Desde mi perspectiva, solamente desearles un buen fin de semana y les dejo con el doctor del Sol para que se despida. Muchas gracias a todos. Bueno, solamente agradecer su participación. Y bueno, estamos a disposición con el doctor Manterola a recibirlo si alguien quiere ocupar el centro, tiene alguna idea de investigación, los que no tienen todavía, ¿cierto? Porque seguramente muchos están ya con tesis. Está a disposición de ustedes toda la infraestructura del Centro de Excelencia. Así que pásenlo bien el fin de semana, los que son de Chile. Tenemos otro fin de semana largo, así que a descansar en la casa nomás. Salvo el doctor Manterola, que siempre viaja y para otro lado, pero bueno, nosotros nos quedamos, el pueblo se queda en la casa. Ya, que estén muy bien. Chao, me despido.